Bueno, para empezar, partimos de una película que parte de una versión británica y también una versión americana. Entiendo que el guión al final es básicamente el mismo, haciendo los cambios para los vocalismos y meter alguna secuencia y tal. Pero luego, una vez en rodaje, una vez en set del trabajo con los actores, ¿se tiene en cuenta el trabajo previo o decir, no, no, el guión es el que es, pero luego ya hacemos nuestro trabajo de cero? No, para nada, no se tiene en cuenta, ¿eh? O sea, quiero decir, no, no es una referencia clara, sobre todo porque, a ver, lo que se mantiene en este caso es la estructura, que es como si fuera una escaleta, las situaciones, pero evidentemente los diálogos, las tramas son las mismas porque nacen de la estructura que se ha planteado en la historia original, pero luego en la adaptación, en ese proceso de adaptación que la haces tuya de alguna manera, pues hay muchas variaciones en cuanto a, primero la idiosincrasia, digamos, la dramaturgia, incluso la escritura de los diálogos, la manera de comunicarse los personajes, etcétera. Los mismos actores ya crean una diferencia, ¿no?, en cuanto a los personajes que interpretaron, a los actores que interpretaron los personajes de la original. Entonces, hay una serie de variaciones y luego está tu punto de vista de lo que es la comedia personal, ¿no? O sea, quiero decir, y adaptarla a una comunidad, en este caso como es el País Vasco, que podría haber sido cualquier otro, ¿no? Cualquier comunidad, porque es una historia que se puede desarrollar tanto en cualquier país del mundo como en cualquier comunidad autónoma de España, ¿no? Claro, pienso sobre todo, o pensaba sobre todo en el tema de, sobre todo para los actores, porque al final tienen esa referencia, si hay alguna duda sobre cómo enfocar una situación, pues al final es una tentación que está ahí. Sí, pero fíjate que la orientación está sobre todo en las situaciones y en los diálogos. Los personajes han variado bastante en cuanto a la manera de ser de cada uno, ¿eh? O sea, quiero decir que se mantiene, vuelvo a decir, la estructura, pero por ejemplo el personaje de Kim eh, tiene que ver en cuanto a las motivos, o sea, a lo que le pasa al personaje, pero no cómo le pasa, lo que siente el personaje como es. O sea, en un principio el origen de este personaje era realmente el personaje que está desarrollado en la original es muy pusilánime, cosa que el personaje de Kim no lo es. O sea, lo que a él le mueve son otras cosas, otras sensaciones, otras emociones completamente distintas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese trabajo que se ha hecho con todos los personajes y con los actores también. Un poco de darles una realidad en cuanto a cómo son cada uno, no a la personalidad del actor en sí mismo, sino a un trabajo de visión, ¿no? Y yo creo que eso enriquece la manera de hacerlo y traerla hacia, ya te digo, hacia tu manera de ver la historia, ¿no? Y en ese sentido, han tenido mucho margen para jugar con los personajes. Pienso, por ejemplo, o sobre todo, en el personaje de Ernesto, que tira mucho la comedia, la forma que tiene de hablar, de moverse. Entonces, no sé hasta qué punto ese perfil de cada uno, si ya venía marcado por el guión y por ti, o ha habido un trabajo conjunto con los actores para dar forma, para que cada uno sea único. Claro, ha habido muchas cosas que se han ido desarrollando a medida que hemos ensayado, que nacen, que además a mí me parece que es fundamental, sobre todo al trabajar con actores que son superdotados para la comedia. Entonces, quiero decir, son creativos y lo que ofrecen de alguna manera son muchas cosas que hacen crecer a los personajes. Y entonces eso me parece también fundamental. No ya a la hora de improvisar, sino que ofrecen opciones de los personajes para lo que te decía, para enriquecerlos, ¿no? Para crear situaciones y como por ejemplo cosas que además tienen mucho que ver con el personaje, en este caso las vivencias o el personaje de Ernesto, que es un escritor que trabaja en Nueva York y tal y cual, o sea, no tiene nada que ver con el original en ese sentido, y de pronto esa cosa, ese spanglish, esa manera de hablar, que me parece fantástico cuando él me lo propuso y cómo salía, porque tiene mucha verdad, pero también tiene mucha comedia, ¿no? Quizá uno de los retos puede ser el personaje de Gorka, porque entra en una comedia mucho más física que juega en otro tono. Es una comedia que está en un tono diferente al resto de la peli y está el peligro de que se fuera demasiado de madre y no terminara de encajar.
Claro, la medida de eso está en función del nivel de droga, o sea, que se ha tomado. Entonces no es que esté justificado, pero sí lo que explota de alguna manera son unos sentimientos primarios que de pronto podría tener él mismo, pero que nunca se atreviera a hacer. Entonces es un ser que la naturaleza y el ir desnudo pues es algo que a lo mejor estaría en su cabeza. ¿Qué pasa? Que a través de la droga lo que le provoca precisamente es todo tipo de desinhibiciones, ¿no? Como se va comportando a medida que va pasando toda la historia, ¿no? Entonces la medida de eso, quiero decir que evidentemente también estaba, no de contenernos, pero sí de buscarle un punto que vuelvo a decir que como actores como Gorka, que también están muy dotados, tienen sentido del humor, tienen una visión de la comedia, pues es fantástico, ¿no? Ir creando la situación y cómo se va desarrollando el personaje, ¿no? Claro, eso me lleva a otra pregunta y es, ¿qué les pasa a estos personajes que ven unas pastillas en el suelo, un bote de pastillas, y se las meten en la boca, no preguntan ni nada? Claro, no, pero eso tiene mucho que ver con la manera en que nos autorrecetamos ahora, ¿no? Que estamos acostumbrados a que un amigo te dice, no, tómate esto que no sé qué o tal. Por eso cada vez hay más fármacos que los tienes que comprar con receta, ¿no? Pero siempre tenemos una tendencia a autorrecetarnos cosas y a decir, pues me voy a tomar esta pastilla que no sé qué. Es el personaje de Ima, ¿no? Que dice, no, tienes ansiedad. No, pues fíjate, yo me tomaba esto como las gominolas, ¿no? El diazepam, por ejemplo, claro, entonces se lo da. Y ahí está también el equívoco y la construcción del guión, ¿no? O sea, claro, luego pasa lo que pasa. Y luego ya, no sé si se llegó a plantear en algún momento el contar con Peter Dinklage por seguir un poco con la gracia, porque hizo el mismo personaje en la inglesa y en la americana. Pero o sea, no nos planteamos contar con él, ¿eh? No, pero a mí es un actor que me gusta mucho, pero lo que sí es cierto es que bueno, había un compromiso con México para hacer tanto el personaje, la mujer de Kim, que lo ha hecho Esmeralda Pimentel, y luego buscar otra opción. Y entonces a mí uno de los que pensé fue en el personaje de Carlos Zaragoza, ¿no? El que hace, ¿no? El amante del padre y tal. Bueno, eso no se puede contar porque se hace el spoiler. Pero te quiero decir que fue mágico, porque realmente este Carlos no había hecho nada de interpretación. O sea, él había trabajado de modelo, quiero decir, hace cosas audiovisuales y tal, ¿no? Precisamente por su condición, pero bueno, se hizo un casting allí en México y entonces se encontró, o sea, le hicieron una prueba y dentro de todos los que había, me gustó por la voz, por la tesitura, o sea, el aspecto, ¿no? Me pareció buenísimo y entonces, bueno, pues fue una suerte, además un chaval encantador, trabajador, disciplinado y tal, fantástico.